Las centrales de potencia a vapor a menudo utilizan grandes torres de enfriamiento para enfriar el agua del condensador de modo que pueda recircularse. El proceso es esencialmente un enfriamiento adiabático por evaporación, en el que parte del agua se pierde y por lo tanto debe reponerse. Considere un flujo másico de 1000 kilogramos por segundo de agua caliente a 32 grados Celsius proveniente del condensador, el cual entra por la parte superior de la torre de enfriamiento y el agua enfriada sale por la parte inferior a 20 grados Celsius. El aire ambiente húmedo entra por la parte inferior a 100 kilopascales con una temperatura de bulbo seco de 18 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 10 grados Celsius. El aire húmedo sale de la torre a 95 kilopascales, 30 grados Celsius y una humedad relativa del 85%. Determine el flujo másico requerido de aire seco y la fracción del agua que entra, se evapora y se pierde. Aquí tenemos una representación gráfica de las corrientes que ingresan y salen de la torre de enfriamiento húmedo. En principio, la corriente de aire a la entrada que ingresa a 100 kilopascales, 10 grados Celsius de temperatura de bulbo seco y 10 grados Celsius de temperatura de bulbo húmedo, arrastra una fracción de agua alcanzando una humedad relativa del 85% y se calienta hasta 30 grados Celsius. Mientras que el flujo másico de agua caliente que proviene del condensador es de 1000 kilogramos por segundo, ingresa a 32 grados Celsius de temperatura de bulbo seco y sale a una temperatura de 20 grados Celsius luego del intercambio de calor con el aire. En principio podemos asumir de que estas corrientes líquidas, tanto la que proviene como del condensador y la que sale por la parte inferior de la torre, las podemos considerar como corrientes que se encuentran en estado de líquido saturado. Si iniciamos el análisis considerando las condiciones del aire a la entrada, como sabemos que este aire pasa por un termómetro de bulbo húmedo, el cual su medición se constituye luego de que ocurre una evaporación adiabática y como el proceso es adiabático no hay pérdida ni ganancia neta de energía al entorno y por lo tanto la entalpía total del aire se conserva. En ese orden de ideas podemos decir de que existe una equivalencia entre la entalpía del aire estimada con la temperatura de bulbo seco, así como el valor de la entalpía del aire estimado por la temperatura de bulbo húmedo, y eso lo podemos representar bajo la siguiente ecuación. En el lado izquierdo tenemos la entalpía del aire estimada a la temperatura de bulbo seco y aquí tenemos su correspondiente humedad absoluta a esa temperatura, y del lado derecho de la igualdad tenemos la misma ecuación pero en función de la temperatura de bulbo húmedo. Como el aire que se encuentra inmediatamente junto a la mecha humedad, cuando utilizamos un termómetro para estimar la temperatura de bulbo húmedo, esa mecha húmeda eh, que recubre el bulbo, ese aire inmediatamente junto a esa mecha alcanza una humedad relativa del 100% porque el agua se vaporiza hasta saturación de esa microcapa de aire que lo circunda. Por lo tanto, nosotros podemos asumir de que esta humedad relativa de esta capa, esta microcapa de aire que circunda a esa mecha que envuelve al termómetro con el que estimamos la temperatura de bulbo húmedo, esa alcanza el 100% de la humedad relativa. Por lo tanto, el cociente entre la presión del vapor
a la temperatura de bulbo húmedo y la presión de saturación a esa misma temperatura es igual a 1. Y por lo tanto, podemos ir a las tablas termodinámicas y buscar la presión de saturación a 10 grados Celsius, la cual es 1.2281 kilopascales. Con este valor y recordando que la presión de ingreso de este aire es de 100 kilopascales, utilizando esta ecuación para calcular la humedad absoluta a las condiciones de la temperatura de bulbo húmedo, podemos determinar que su valor es de 0.007734 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. De esta manera tendríamos especificado todos estos valores que se encuentran del lado izquierdo de esta ecuación que establecimos inicialmente. Todo esto lo hacemos con la intención de valernos de esta igualdad de las entalpías específicas a efectos de lograr determinar a las condiciones de temperatura de bulbo seco a las que ingresa el aire a la torre de enfriamiento y así en última instancia determinar la humedad absoluta a esas condiciones de entrada. Por lo tanto, lo que hacemos es, dado que tenemos una ecuación de una sola incógnita, logramos especificar a partir de las tablas termodinámicas las entalpías de vapor saturado tanto a 10 grados Celsius como a 18 grados Celsius. Lo que hacemos es despejar de esta ecuación la humedad absoluta en 1 a las condiciones de temperatura de bulbo seco, que son 18 grados Celsius. Si queremos, podemos realizar factor común de este C sub P promedio para el aire, ¿sí? Y lo que hacemos entonces es reemplazar los valores correspondientes. Ya sabemos que este valor de C sub P es un valor de C sub P promedio para el aire, que para el sistema internacional es de 1.005 kJ sobre kilogramo grados Celsius. Temperatura de bulbo húmedo menos temperatura de bulbo seco sería respectivamente 10 menos 18, todo esto en grados Celsius, más el producto de esta humedad absoluta que básicamente la calculamos basado en las condiciones de la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Y una vez resolvemos este cociente, pues nos da evidentemente el valor para la humedad absoluta a las condiciones de temperatura de bulbo seco a la entrada de aire en la torre de enfriamiento. Una vez ya especificado esta humedad absoluta, podemos determinar cuánto es el valor correspondiente a la entalpía específica del aire a las condiciones de entrada. Simplemente reemplazando este valor recientemente estimado, y lo que hacemos entonces es calcularlo y nos da que esta entalpía específica a las condiciones de entrada es de 29.53 kJ sobre kilogramo de aire seco. Ahora, las condiciones de aire a la salida las podemos especificar plenamente en tanto que conocemos que la humedad relativa es del 85%. Valiéndonos de esta relación que la humedad relativa es el cociente de la presión de vapor sobre la presión de vapor en su estado de saturación a las condiciones de temperatura, que son 30 grados Celsius, es decir, el aire sale de la torre a 30 grados Celsius. Por lo tanto, podemos conocer cuánto es el valor de la presión de vapor a la salida del aire de la torre de enfriamiento. Por lo tanto, podemos entonces establecer de que la presión de vapor a las condiciones de salida será equivalente al producto de 0.85 por el valor de la presión de vapor a 30 grados Celsius, que es 4.2469 kilopascales. Entonces nos da que la presión del vapor a la salida es de 3.6098 kilopascales. Si tomamos entonces este nuevo valor de la presión de vapor a la salida, tendremos entonces que al aplicar esta ecuación correspondiente
al cálculo de la humedad absoluta del aire a las condiciones de salida, considerando que la presión total de este a la salida es de 95 kilopascales, entonces al resolver este producto y este cociente nos da que la humedad absoluta a la salida para el aire es de 0.02456 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces, a partir de este valor, podemos especificar entonces la magnitud de la entalpía específica a las condiciones de salida, reemplazando los valores correspondientes en esta ecuación y relacionando la entalpía de vapor saturado a las condiciones de temperatura a la salida de este aire, que es de 30 grados Celsius. Para el caso, nos da un valor de entalpía de 92.92 kJ por kilogramo de aire seco. En relación con las condiciones de entrada del flujo de agua que proviene del condensador de la central, entonces podemos considerar que ésta viene en condiciones de líquido saturado a la temperatura de salida del condensador o a la temperatura de entrada a la torre de enfriamiento. En este caso, esta entalpía de líquido saturado a 32 grados Celsius corresponde desde las tablas termodinámicas a un valor de 134.1 kJ por kilogramo de agua. El ejercicio nos dicta que este flujo másico de esta agua es de 1000 kilogramos por segundo, mientras que las condiciones de salida de esta agua desde la torre de enfriamiento sale a 20 grados Celsius y por lo tanto desde las tablas termodinámicas especificamos que esta entalpía de líquido saturado a 20 grados Celsius es equivalente a 83.915 kJ por kilogramo de agua. Entonces, del balance de energía en estado estacionario podemos despejar una ecuación para calcular el flujo másico de aire seco, la cual está en función del flujo másico del agua que proviene del condensador de la central multiplicado por el diferencial de la entalpía tanto de entrada como de salida del agua de la torre de enfriamiento, así como el diferencial de las entalpías desde a la salida y la entrada respectivamente del aire de la torre y el diferencial de humedades específicas a la salida y a la entrada del aire de la torre de enfriamiento. Si reemplazamos entonces los valores correspondientes, podemos determinar que este flujo másico de aire seco nos da un valor de 813.26 kilogramos por segundo. Por lo que la fracción de agua que entra, se evapora y se pierde sería una relación entre justamente ese flujo másico de agua de reposición o lo que es lo mismo, esa agua que verdaderamente se arrastra durante el proceso por la interacción de esta mezcla de gas-vapor que está representada en el aire húmedo respecto de la que ingresa a la torre como flujo másico de agua proveniente del condensador de la central. Esto lo podemos expresar como el cociente del producto del flujo másico de aire seco por el diferencial de humedades específicas sobre el flujo másico de agua que ingresa a la torre. Y en este caso nos da un valor de 0.0163.